Buenas tardes, estimados estudiantes. En breve iniciamos. Vamos a esperar unos minutos más a que el resto de estudiantes termine de conectarse y comenzamos.
Muy bien, estimados estudiantes. Retomamos entonces la clase. Espero que hayan disfrutado su hora de almuerzo, que hayan descansado un poco. Doctor, Y disculpe, vamos no se le escucha. a ver, perdóname. Sí, ¿Me sí, sí se escucha? escucha. ¿Así se escucha? Sí, sí, sí. ¿Qué? Cristian, quizás algo ha pasado con tu audio, no lo sé. Qué raro. A ti sí te escuchamos. Ok. De todas maneras, para... Ah, perfecto, fantástico. Muy bien, entonces, retomando, nos habíamos quedado hablando acerca de la creación de valor. En el marco de la investigación financiera, lo que nosotros podemos decir es que se crea valor siempre que se superen expectativas. La creación de valor es superar expectativas. Esa es su definición. El tema es qué expectativa tenemos nosotros que superar. Las expectativas más tradicionales eh, que nosotros en finanzas manejamos son los dos teoremas de costo de oportunidad, en otras palabras, el KPM y el WACC. Como, digamos, parte de la teoría, y de hecho esto lo podemos enviar a la pizarra, vamos a utilizar la pizarra. Ok. Existen dos teoremas que imagino que ustedes en algún momento los han visto. Si no, vamos a conversar de esto rápidamente. Es más, vamos a verlo de esta forma. Cuando alguna vez ustedes han hablado o han visto acerca temas financieros acerca de la estructura de financiamiento, nosotros vemos que tenemos la cancha en la que cualquier financiero juega, que es el estado de situación financiera. Dentro del estado de situación financiera tenemos activo, pasivo y patrimonio neto. Estos tres elementos son bastante conocidos y lo que sabemos por la ecuación contable es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, pero más bien yo les comentaba más temprano que en realidad debería ser al revés. No que activo sea igual a pasivo más patrimonio, sino que pasivo más patrimonio neto sean iguales a activo. La razón de este cambio, o mejor dicho, los sumandos son los mismos, pero tenemos que tener en cuenta que la dirección en la que ocurre el financiamiento es esta de aquí. Es decir, de derecha a izquierda se da el financiamiento. Ahora, si yo quiero conocer cuáles son los costos asociados a financiar una empresa, podríamos hablar acerca de básicamente tres financiamientos distintos. Es cierto que el pasivo suele dividirse en pasivo corriente y no corriente, dependiendo de si es de corto o de largo plazo. Sin embargo, nosotros también podríamos dividir el pasivo en dos, pero ya no tanto en función del corto o largo plazo, sino dividir el pasivo en términos de deuda sin costo y deuda con costo. La deuda sin costo son los proveedores y cualquier otra obligación que nos genere intereses. La deuda con costo, en cambio, representa a las instituciones financieras que tienen una tasa de interés asociada. Romy, adelante. Un costo de oportunidad también podría ser, si tienes liquidez, pagarle al proveedor
por adelantado para obtener un descuento por pronto pago. Y esa deuda sin costo ya no solamente sería sin costo, sino que sería con un descuento adicional. Ah, buen punto. Ahora, ese costo de oportunidad es, si bien es válido, puede ser un poco peligroso, ¿ah? Les digo por qué. A ver, un segundo. Solamente para, me parece súper interesante y de hecho eso requeriría o involucraría un poquito de matemática financiera que no le viene mal a nadie, ¿no? No viene nada mal ver matemática financiera, pero a ver, por ejemplo, es más, ustedes mismos, ¿qué porcentaje esperarían que que les ofrezca un proveedor un porcentaje de descuento? ¿Qué porcentaje de descuento les podría ofrecer un proveedor si es que ustedes pagan hoy en lugar de dentro de 30 días, por ejemplo? El, el, Sí. Perdón que me meta, pero creo que debería ser, como es un tema de costo-oportunidad, debería ser mayor a lo que me cuesta a mí el dinero. Ok, ese es el punto. El problema está en lo siguiente. Supongamos que ustedes como empresa tienen una obligación de 100 soles, por decir algo, 100 dólares, 100 unidades monetarias. Y esto tienen que pagarlo en 30 días. Y el proveedor lo que te dice es, em, págame ahorita, pero te hago un descuento. ¿Cuánto descuento te puedo hacer? Y ahí viene el porcentaje de descuento. ¿Qué descuento les parece razonable que deberían ofrecernos por pagar un mes antes? Por ejemplo, digamos, por decir algo, 4%. Te voy a hacer un descuento de 4%. Eso quiere decir que tú en lugar de pagarme 100 hoy, me pagarías 100 por 1 menos el 4%, o sea, 96. Te hacen un descuento de 4%, que son 4 unidades monetarias, y tienes 96. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que en el periodo cero, tú ibas a pagar 100 en el periodo 1 y estás pagando 96 en el periodo cero. Esto ofrece una tasa interna de retorno exactamente como ustedes pueden ver de 4,17%. Y eso es lo interesante, que 4,17 es el efecto mensualizado. Esta es una tasa efectiva mensual. Pero si yo llevo esto, bueno, vamos a ponerlo en términos anuales. Potencia, 1 más la tasa, elevado a la 12 menos 1, la tasa efectiva anual es de 63,21%. He ahí el punto. Entonces, el proveedor lo que estaría diciendo es, yo te doy un 4% de descuento si me pagas ahorita. Y tú dices, bueno, ya pues, le pagas ahorita y el proveedor consigue el dinero. La pregunta es, de dónde le conviene más al proveedor conseguir el dinero? ¿Le conviene más conseguirlo por medio nuestro o le conviene más ir al banco? Entonces aquí, evidentemente, el proveedor estaría incurriendo en un costo de 63% anual, una tasa brutal. La única forma de hacer que esto sea menos es ofreciendo menos descuento. Pero si yo bajo esto a 3, es 44. Si bajo a 2, es 27. Si bajo a Claro. 1, es 12. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si es que yo le digo a mi cliente, oye, págame ahorita en lugar de 30 días y te hago 1% de descuento, el cliente te va a decir, mejor no me des nada, te pago en 30 días, ¿no? Para 1% prefiero, es más, no me hubieras llamado. Porque recién el 12% se puede comparar con una tasa, o si gustan, 2% o 1,5% como para apuntar a un financiamiento de línea de capital de trabajo. Romy, adelante. La pregunta es, ¿quién es el proveedor? Si el proveedor es un pyme o es un microempresario, ahí sí le convendría incluso el 2% o hasta el 3%.
porque el financiamiento que tiene con el banco es mucho más costoso. Depende del riesgo. Exacto. Depende del riesgo y depende definitivamente. Ahora, de todas maneras, si vamos a, por ejemplo, 4, como tú decías, ¿no? 4, esta es una tasa que para una micro, pequeña empresa, definitivamente es más barata que la que le daría un banco, ¿no? Entonces, el tema no está tanto en que esto esté bien o esté mal. El tema va por que nosotros debemos estar informados a la hora de tomar la decisión. Si nosotros sabemos que esto cuesta 63% y sabemos que el banco nos va a cobrar más caro que esto, y conociendo todos estos hechos, decidimos dar el descuento, o mejor dicho, sí, bueno, dar el descuento como proveedores, entonces, enhorabuena. Pero si no sabemos y consideramos que dar un descuento de 4% es algo inofensivo, cuando anualizado se convierte en una tasa como esta, evidentemente hay un gran problema, ¿no? Entonces sí, espectacular, fantástico. Ahora, resulta que lo que normalmente suele suceder para un cliente es que así como el proveedor está buscando liquidez, el cliente también. Y ahí es que surge, o ahí se da, o se manifiesta, el hecho de que la deuda sin costo, que veíamos aquí, es una deuda muy valorada, ¿no? Una deuda apreciada por los clientes, porque no hay necesidad de cancelarla automáticamente ahorita, podemos esperar. De hecho, el costo asociado a esa deuda es cero. Esta deuda me cuesta 0%. La deuda con costo me cuesta interés bancario, supongamos que es, por decir algo, 7%. Y luego viene el patrimonio. El patrimonio neto tiene un costo que se conoce como KPM. El KPM es el Capital Asset Pricing Model. Y el modelo, que de hecho fue ganador del premio Nobel en el año 90, es la mejor forma de calcular el costo de oportunidad de un accionista en este momento, es la mejor aproximación para calcular cuánto cuesta el patrimonio de una empresa, cuál es el rendimiento mínimo exigido. Esta expresión está dada por que el rendimiento del patrimonio, en inglés equity, por eso la RE, es igual al rendimiento libre de riesgo más el beta por el rendimiento del mercado menos el rendimiento libre de riesgo. Esa es la expresión del modelo KPM. Cada uno de los elementos tiene su razón de ser, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el RF aparece aquí y aparece aquí. El RF no es otra cosa que el rendimiento de los bonos del Tesoro americano. Y a estos bonos se les asocia con el dilema de Triffin, que es, o que consiste en que en teoría, la Reserva Federal de los Estados Unidos debería verse impactada y debería sufrir de inflación al imprimir dólares. El tema es que Estados Unidos no sufre de esa inflación ni pierde confianza del mercado al imprimir los dólares por una sencilla razón, ¿no? Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y se firmó el Tratado de Bretton Woods en 1947, y se crearon el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la GATT, que hoy es la OMC, las Naciones Unidas, se le encargó a Estados Unidos imprimir dinero, emitir dinero, para que fuese la moneda de común denominador. Porque Europa estaba destruida y había que agilizar el comercio exterior para poder recuperar al mundo. Estados Unidos accedió con la única condición de mantener una onza de oro por cada 36 dólares impresos.
Evidentemente, Estados Unidos con el tiempo no cumplió su promesa y en la década del 70 reconoció públicamente que había violado el Tratado de Bretton Woods. Y lo que sucedió fue espectacular, ¿no? Que fue que no pasó nada, el mundo continuó normal, no se generó inflación, y en ese momento hubo un punto de quiebre importantísimo, ¿no? Que fue que la economía pasó de ser una economía basada en el oro a ser una economía basada en la confianza. Así, impunidad total, ¿no? Se habían comprometido con algo y al final no cumplieron nada, ¿no? Ahora, esto se comprobó luego cuando en la crisis del 2008, la crisis subprime, de hipotecas subprime en Estados Unidos, eh, esto se comprobó cuando se dio la crisis y resultó que el sistema financiero estadounidense se había visto muy afectado. Tenía que ser rescatado porque estaba al borde del colapso. Y Estados Unidos simplemente imprimió el dinero y lo inyectó a la economía para rescatarla. Imprimió, me parece que $1 trillón. Y recién hace unos 4 años atrás terminaron de recoger todo el dinero que habían impreso. La conclusión es que los bonos del Tesoro americano se consideran como instrumentos libres de riesgo, porque si Estados Unidos, por alguna razón, no tuviese el dinero para pagarte, simplemente imprime el dinero y te lo paga. Por lo tanto, no hay forma que Estados Unidos pueda incurrir en un default, entiéndase, en una falta de pago de sus instrumentos de deuda a nivel soberano. Por lo tanto, dentro del teorema se encuentra el rendimiento libre de riesgo como la referencia de lo que antes del KPM no existía. No tenía sentido decir que no existía, mejor dicho, no tenía sentido decir que había un instrumento libre de riesgo. En el mundo, todo tiene un riesgo, siempre. Todo es riesgoso, más o menos, pero todo tiene riesgo. Esa regla se rompió con los bonos del Tesoro americano. La única excepción a la norma de que todo tiene riesgo son los bonos estadounidenses. Básicamente, por eso es que el teorema es bastante, bueno, eso y además que si uno se concentra en esta diferencia RM menos RF, es el tramo de riesgo. O sea, si los bonos estadounidenses te pagan 3 y el rendimiento del mercado paga 15%, eso quiere decir que hay un tramo de riesgo de diferencia entre ambos de 12%. O sea, el tramo de riesgo es entre 15 y 3, o sea, 12%. Ese es el tramo en el que tú incurres en riesgo. Esto de aquí sería 3%. Y finalmente el valor agregado del modelo, que es el beta. El beta es un coeficiente de correlación, y ese coeficiente de correlación marca la relación entre, y eso sí lo vamos a escribir como para que lo tengan. El beta marca la correlación entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad de la empresa. Entonces, dicho esto, cuando nosotros queremos, y en finanzas en general, queremos conocer cuál es el costo del patrimonio, o sea, cuál es el costo de oportunidad del accionista, nos referimos al modelo KPM. Y el modelo KPM está dado por esta expresión. Ustedes pueden buscar el modelo KPM y lo van a encontrar siempre de la misma forma, aunque hay unas variantes que le suman inflación y riesgo país aparte. Pero este es el modelo elemental. Ahora, cuando yo llego al modelo KPM, yo lo que consigo es el RE, o sea, el costo del patrimonio, cuánto exige el accionista. Supongamos que ese RE es, qué sé yo, 12%. Eso querría decir que yo tengo 3 fuentes de financiamiento. Tengo 3 grandes fuentes.
Por un lado tengo esta porción que cuesta 0, tengo esta porción que cuesta 7 y tengo esta porción que cuesta 12. Entonces, en la práctica se da un promedio ponderado, ¿no es cierto? Una proporción cuesta 0, otra proporción cuesta 7, otra proporción cuesta 12, y es lo que se conoce como costo promedio ponderado de capital o weighted average cost of capital. Entonces, cuando nosotros vemos que la ponderación de las proporciones y sus costos se unifica en un solo indicador, ese indicador es el famoso WACC. Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Que para el accionista, la empresa tiene que rendirle por lo menos KPM para que le valga la pena. Y a la empresa, los proyectos en los que invierta tienen que rendirle mínimo WACC para que valga la pena invertir ese dinero por parte de la empresa. Lo interesante es que el KPM está dentro del WACC, si se dan cuenta. Como el costo del accionista forma parte de la ponderación, el costo del patrimonio forma parte de la ponderación, y el costo del patrimonio es el KPM, entonces el KPM está dentro del WACC. Muy bien, esos son costos de oportunidad, esas son tasas de costo de oportunidad. Hasta aquí, muchachos, ¿dudas o comentarios antes de continuar? ¿Podría ser tan amable de poner la fórmula del WACC nada más para Sí, así claro, refrescar la memoria? por supuesto, vamos a hacer eso. Mientras voy redactando eso, Efraín, adelante. Gracias, profesor. Yo solamente quería, tal vez comentar como anécdota, había comentado sobre lo que pasó en Estados Unidos en el 2008, en esa crisis. Estados Unidos, como bien explicado, tuvo que emitir mucha deuda, ¿no? Para financiar la crisis. Y por la posición que tuvo, pues lo puede hacer, porque es el único autorizado para emitir dólares en el Sí. mundo, ¿no? Pero sí quería comentar un tema que a mí también me parece anecdótico cuando lo he leído en algún momento, lo he escuchado también, que si bien es cierto, es una tasa libre de riesgo, porque depende exclusivamente de Estados Unidos y del gobierno. Sí. em, en los últimos años ha habido han habido problemas en el Congreso en Estados Unidos entre los republicanos y los demócratas. Y en algún momento, si no me equivoco, si de pronto me equivoco, Estados Unidos casi estuvo a punto de dejar de cumplir con la deuda que tiene, ¿no? Y estuvo a punto de perder la categoría libre de riesgo, Ajá, sí. porque justamente el Congreso no se puso de acuerdo con el gobierno en ese momento, me parece que era el presidente Obama, que, claro, necesitaban emitir para poder cumplir con la deuda, pero el Congreso se oponía, ¿no? Porque es el otro partido, o sea, los republicanos siempre van en contra un poco de los demócratas y Ajá. no se ponían de acuerdo. Y hubieron algunos días en la que no se tenía bien claro si esto se iba a cumplir o no, ¿no? Felizmente al final lograban emitir el paquete de emisión de dólares y se cumplió con la deuda, pero Estados Unidos estuvo a punto de perder esa categoría. Solamente quería comentar eso tal vez como una anécdota. Espectacular. Bueno, te agradezco, Efraín, por la aclaración. Sí, efectivamente, nada es perfecto. Y de hecho sería prudente decir que eso pasa todos los años. Por eso ya en el mundo estamos acostumbrados a esa discrepancia. Solamente que esa vez a la que tú te refieres, y no recuerdo cuándo fue, que fue hace como 5 años, 6 años, no recuerdo hace cuánto tiempo fue, pero los bonos del Tesoro americano siempre pagan sus intereses, sí. Y si no los pueden pagar, imprimen la plata y los pagan, cierto. Siempre y cuando, siempre y cuando el presupuesto anual de Estados Unidos
haya sido aprobado. Nadie puede desembolsar $1 en Estados Unidos, gubernamentalmente hablando, si el presupuesto no ha sido aprobado. Y el tema es que el presupuesto lo aprueba el Congreso. Ahí sí puede llegar a una situación bastante crítica si el Congreso no se pone de acuerdo. Es correcto. Normalmente se ponen de acuerdo rápido. Incluso es bastante común enterarnos que al inicio de cada año hay empleados gubernamentales que están sin ir a trabajar y están esperando a que el Congreso apruebe el presupuesto, porque no pueden ir a trabajar si es que sus sueldos no están presupuestados para ese año. Entonces, es bastante común el escenario, pero sí, sí, totalmente de acuerdo, Frank. Espectacular. Muy bien. Bueno, y prácticamente ya tenemos toda la expresión aquí. Voy a poner esta parte abajito. Patrimonio neto. Patrimonio neto, y aquí vamos a poner activo. Y ya está. Por KPM. Esto, bueno, vamos a ver si logro mover esto. No. Mejor lo dejamos donde está. Ok. Por el KPM. Este elemento de aquí por el KPM. Ok. Este es el WACC completo. Las ponderaciones. Deuda sin costo sobre activo es la proporción del activo que no tiene costo. Evidentemente, como cuesta 0%, entonces esto se va. Porque todo lo multiplicado por 0 es 0. Más deuda con costo sobre activo, la proporción del activo que tiene un costo financiero asociado, multiplicado por la tasa de interés y multiplicado por el famoso 1 menos T o 1 menos impuesto a la renta. Este escudo fiscal se incorpora en el WACC, dado que se sabe que la deuda es deducible de impuestos. Por lo tanto, decir que la deuda te cuesta interés no es del todo cierto. En otras palabras, no es del todo cierto que la deuda te cueste interés porque en realidad al incorporar interés o gasto financiero dentro del estado de resultados integrales, entonces terminas pagando menos impuesto a la renta fruto de ese escudo fiscal. Por lo tanto, el 1 menos T es imprescindible, siempre va dentro de la fórmula del WACC. Y finalmente la proporción del patrimonio entre activo, ¿y cuánto cuesta el patrimonio? Cuesta KPM, y el KPM está acá, en su expresión extensa. Ese es el WACC, el costo promedio ponderado de capital, y estos dos son los teoremas más famosos respecto a costos de oportunidad. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces de creación de valor, nos referimos a lo siguiente. La creación de valor se da, vamos a ver, Romy dice por chat, para el PYME, sí, porque dado su informalidad, al no declarar todo lo que vende, no es sujeto de discriminación del impuesto por pago de impuestos. Es correcto, o sea, De no disminución. tiene escudo fiscal, ¿no? Claro, no tiene escudo fiscal. De todas maneras, consideren que incluso no solamente para la PYME, sino que para una PYME el KPM va a ser altísimo, porque el riesgo del negocio es alto, y la tasa del mercado, la tasa, perdón, del financiamiento también es bien alta. Se fue la voz. Incluso el financiamiento va a ser más cara que el KPM. Ah, qué curioso, a ver. ¿Ahora Se me fue la voz, escuchan? no sé si para mí, sí, pero justo cuando hizo la explicación del PYME que tiene su KPM más alto, va a tener el costo de su KPM va a terminar siendo, al final el costo de la deuda va a terminar siendo más caro que el KPM, en el caso de la Ah, PYME. espectacular. Sí, si se me fue la voz, lo repetimos. Pero tal cual como lo ha dicho Romy, tal cual como lo dijo, efectivamente para empresas que recién inician, el costo del financiamiento, el banco, va a terminar siendo más caro que el KPM,
porque el banco estaría incurriendo en un nivel de riesgo muchísimo mayor. No te conocen, no tienes historial crediticio, por lo tanto el banco tiene que arriesgarse por ti si es que decide hacerlo, y te va a cobrar una tasa considerablemente alta. Una vez que ya empiezas la relación con el banco y demuestras que pagas bien, poco a poco en el futuro se pueden renegociar las tasas e irlas bajando gradualmente. Sin embargo, al principio hay que pagar pues el hecho de que no te conocen y por lo tanto no confían en ti. Muy bien, entonces, dicho esto, para nosotros es muy importante, eh, entender el concepto de costo-oportunidad, básicamente por lo siguiente, porque la creación de valor se da en función del costo de oportunidad. Es decir, si nosotros colocamos un eje por aquí, otro eje por acá, si tenemos nosotros 0% de rentabilidad y decidimos que o calculamos que nuestro costo de oportunidad está por acá y equivale a 15%. 15% es igual al costo de oportunidad de capital. Entonces, nosotros vamos a tener, o estamos acostumbrados a ver los proyectos por rentabilidad. Entonces, este primer proyecto, que está por acá, el proyecto A, evidentemente genera una rentabilidad negativa. Por aquí estará el proyecto B, que genera una rentabilidad positiva. Por aquí arriba está el proyecto C, y genera una rentabilidad positiva también. Entonces, si nosotros tenemos que escoger entre proyectos, definitivamente, pues porque estamos acostumbrados a esto, A lo descartaríamos. Nosotros diríamos, ni hablar, A no va. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de A es negativa. Eso es bastante sencillo. Pero B y C, ¿qué pasa? ¿O cuál es el razonamiento para B y para C? La definición de costo de oportunidad de capital, la definición completa, extensa, corresponde a la segunda mejor opción de inversión de riesgo similar. Es decir, el costo de oportunidad de capital es tu segunda mejor opción de inversión. ¿Y por qué la segunda? Porque evidentemente tomaste la primera. Si tenías dos opciones, tomaste la mejor. Solamente que tú no vas a dormir tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque vas a estar pensando en, ¿y qué pasa si la opción que yo escogí no era tan buena como yo creía? ¿Y qué pasa si la rentabilidad de esa opción termina estando por debajo de la rentabilidad del proyecto que yo rechacé? Por lo tanto, uno siempre va a procurar estar por encima de su costo de oportunidad, porque no quiere enterarse que la rentabilidad de mi negocio está por debajo de la rentabilidad del negocio que dejé de lado. Entonces, crear valor va más allá de ser rentable. Para un financiero, ser rentable no es suficiente. La rentabilidad es un concepto contable, pero para nosotros, y aquí es donde tenemos que entrenarnos, si es que no lo tenemos claro, del costo de oportunidad hacia abajo o del costo de oportunidad hacia arriba, del costo de oportunidad para abajo, nosotros tenemos destrucción de valor. Y del costo de oportunidad para arriba, tenemos creación de valor. Entonces, dicho esto,
el proyecto B destruye valor. Con esto quiero decir que la destrucción de valor no se refiere a que el proyecto no sea rentable. Sí puede ser rentable, solo que no lo suficientemente rentable como para exceder el costo de oportunidad. Por lo tanto, si para la contabilidad la línea de cero es lo que nos separa de ganancia o pérdida, en finanzas la línea de costo de oportunidad de capital es lo que nos separa de la creación o la destrucción de valor. Carlos, adelante. Lo que voy a consultarle puede estar de repente mi desconocimiento del tema, pero la opción B y la opción C, si la opción C, por ejemplo, la puedo ejecutar, voy a decirlo así, ¿no? En un año, y obtengo un rendimiento superior al 15%, pero ¿qué pasa si en B de repente yo genero 7%, pero cada mes, ¿no? O sea, es como que puedo tener esa opción varias veces en el año, ¿sí? Entonces, creo que algo así pasa con las pymes, que a veces toman, por ejemplo, tasas en deuda a tasas muy altas, y uno dice que escándalo, pero lo que hacen es rotar y rotar el capital. No sé si usted de repente nos puede dar un pequeño marco de eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Coincido contigo, hay un costo, hay un costo de oportunidad también ahí, pero las rentabilidades o los costos tienen que verse en los mismos términos. Es decir, el hecho de que una pyme rote semanalmente no quiere decir que el costo de una pyme lo vamos a comparar de manera semanal versus el costo de financiamiento de una tasa efectiva anual. Es decir, estamos trabajando bajo la premisa de que, por ejemplo, acá está. A es una tasa efectiva anual, solamente que es negativa. B tiene su propia tasa efectiva anual. C tiene su propia tasa efectiva anual. Y el 15% que está aquí también representa una tasa efectiva anual. Por lo tanto, cuando nosotros comparamos esto en términos iguales, ahí sí nos podemos dar cuenta. Efectivamente, Romy, papas con papas, ¿no? Camotes con camotes. Pero también tenemos que tener en cuenta, y bueno, la evaluación de proyectos es un mundo aparte, pero sí es cierto que yo podría, y por eso tenemos nosotros que analizar proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque podría ser que C sea replicable un montón de veces. Termino C y lo vuelvo a empezar, termino C y lo vuelvo a empezar, termino C y lo vuelvo a empezar, termino C y lo vuelvo a empezar. Entonces, el hecho de volverlo a empezar tantas veces, y B, por ejemplo, lo vuelvo a empezar, lo empiezo y ahí termino. Evidentemente me va a convenir más C, porque C logra rentabilizar mi dinero, pero a largo plazo, una y otra vez. La secuencialidad, el ciclo, la cantidad de veces importa. Puede ser una rentabilidad brutal para B, pero bueno, que de hecho no, porque gráficamente no coincidiría, pero si es que nosotros tuviésemos una rentabilidad súper atractiva para un proyecto, pero eso se va a dar una sola vez y luego el proyecto ya no se puede volver a repetir, podría ser que otro proyecto que no tiene tanta rentabilidad, pero puede ser replicado 20 veces, termine siendo más lucrativo para nosotros que el proyecto con gran rentabilidad y que solamente se puede replicar una vez. Totalmente cierto. Muy bien, interesante. Entonces, dicho esto, todo en finanzas gira alrededor de crear valor. La creación de valor es el corazón de las finanzas. No podemos ir nosotros en contra de esto. Esto es vital. Muy bien. Voy a mostrarles también algo.
Ok. Entonces, ¿alrededor de qué gira el razonamiento financiero? Las finanzas han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Sin embargo, podemos hablar nosotros de una epistemología que ha ido mutando a lo largo del tiempo, ¿no? Ha ido cambiando y eso está muy bien. La epistemología financiera se remonta a cualquier disciplina filosófica porque las finanzas son una ciencia social, estudiamos a la gente y cómo la gente toma decisiones. Por ejemplo, poco a poco hemos ido aprendiendo y de Aristóteles habíamos aprendido que la experiencia es importante para volverse un experto. Si no tienes experiencia, entonces no podrías tú ganar o podrías volverte experto. Me parece que de ahí es que surge la frase trabajar en una empresa sin haber conocido una es como tratar de ser psicólogo sin haber conocido un humano. Entonces, es indispensable la experiencia. Pero ahora uno puede contraargumentar esto, ¿no? Y decir, bueno, yo no tengo experiencia, pero siento que yo puedo dar mucho de mí mismo, ¿no? Entonces, se arma el debate epistemológico que nos lleva eventualmente a donde estamos hoy. René Descartes, por ejemplo, planteó el racionalismo, que las ideas provienen de Dios y nosotros las hilamos. Esto amplió el espectro, ¿por qué? Porque Dios es infinito. Al menos la idea que comprendemos de Dios es infinita. Esto significa que al Dios ser infinito, las ideas que provienen de Él son infinitas. Y por lo tanto el potencial humano es infinito y nosotros podemos hilar muchas ideas de diferentes formas. Entonces hasta aquí podríamos decir que por un lado la experiencia es importante y por otro lado las ideas vienen de Dios, hasta Descartes, ¿no? Ahora, John Locke, el racionalismo, pero el conocimiento solo puede darse a posteriori. Es decir, una combinación entre Aristóteles y Descartes. Racionalismo de Descartes, las ideas provienen de Dios, pero el conocimiento solamente puede darse a posteriori, es decir, solamente puede darse cuando yo ejecuto algo y aprendo de eso y genero conocimiento. Por lo tanto, hay que ser experto en base al conocimiento que viene de Dios. Y seguimos razonando, ¿no? Y aparece David Hume, que dice, no, empirismo. El conocimiento puede ser generado a priori y a posteriori. Yo puedo generar conocimiento antes de que pasen las cosas. De hecho, del empirismo y del conocimiento y de la validez del hecho de que nosotros conozcamos algo, a eso le podemos atribuir nosotros la revisión de literatura. Es importantísimo hacer una revisión de literatura para conocer anticipadamente sobre nuestro objeto de estudio, porque el simple hecho de hipotetizar, bueno, en el caso de, eh, todo esto, a todo esto, vamos a hacer una pequeña encuesta espontánea rápida, si les parece, como para conocerlos un poco más. A ver, a ver. ¿Cuántos de ustedes, por favor, presionen el botón de levantar la mano, todas aquellas personas que tienen una tesis, o sea, su tesis doctoral va a ser cualitativa, no cuanti, sino cualitativa? Ajá, ok, muy bien. Tenemos a Cristian y a Carlos, dos cualitativos. Espectacular.
O sea, se van a doctorar en 2028, pero se van a doctorar igual, ¿no? Perfecto, muy bien. Ok, gracias Cristian, gracias Carlos. Sí, bueno, está bien, nadie los apura tampoco. Fantástico. Gracias Carlos. Ok, entonces, bueno, solamente para confirmar, porque a veces hay personas que no tienen idea, solamente para confirmar, ¿cuántos de ustedes tienen una tesis doctoral cuantitativa? Cuantitativa. Ok, Norberto, Jesús, Efraín, Nelson, Isabel, Andrés. Ajá, perfecto, ok. Y quedan Romy y Roger, por lo visto, en No Saben, No Opinan, ¿no? O estoy en el limbo, espero salir pronto. Ok, perfecto. Es más, a ver, vamos a hacer esa pregunta. Muchas gracias a todos, por favor, bajen las manos, fantástico. Ok, levante la mano aquella persona que se considera que está en el limbo y espera salir pronto. Está prendiendo todas las velas para salir pronto. Ok, Romy, ya, fantástico. Ok, entonces el resto sí califica. Bueno, Roger calificaría como no sabe, no opina, ¿no? Ok, perfecto. Ya. Y dentro de todo lo que me han comentado, ¿quién tiene una tesis, ya sea quali o quanti, porque puede ser los dos, pero de temas financieros? Levante la mano, por favor. Temas meramente financieros. Ajá. Romy y Efraín. Fantástico. Ok. Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias. Ya pueden bajar la mano. Ya me hice más o menos una idea. Hay dos qualis, el resto es quanti, aunque hay dos que todavía están en veremos, y de todos hay dos con temas financieros. Ok, perfecto. Lo bueno es que la epistemología financiera aplica en general como epistemología cuantitativa. Por lo tanto, todos aquellos que sean quantis pueden utilizar también a estos autores para defender su posición epistemológica. Ahora, lo preguntaba también porque fíjense qué interesante en el paradigma cualitativo, o sea, en los métodos cualitativos. Alguna vez, cuando en 1950 ya me olvidé, de uno de mis, bueno, dos de mis papers son de eso, pero ya me olvidé el año exactamente. Creo que es Glaser y Strauss, 1957, me parece que es. En el caso cualitativo, digamos, los que iniciaron el movimiento de la teoría fundamentada fueron Glaser y Strauss. Y ellos, bien interesante, planteaban que no debía hacerse una revisión de literatura. ¿Por qué? Porque el revisar literatura sesgaba tu pensamiento. Como el esquema cualitativo es constructivista y depende de la interpretación, entonces tu interpretación o tu capacidad interpretativa se iba a ver modificada, sesgada, si es que tú revisabas literatura. Por lo tanto, decidieron no incorporar revisión de literatura. Y Glaser y Strauss trabajaron juntos por mucho tiempo, hasta que Strauss se cruzó en una de sus clases doctorales con Corbin, una estudiante, no me acuerdo si era Jennifer Corbin, bueno, pero Corbin se apellida. Y Corbin parece que convenció a Strauss, o no sé cómo sucedió, pero plantearon una teoría fundamentada, modificada, en donde sí encontraban productivo hacer una revisión de literatura previa para poder mejorar la codificación de los constructos o las variables que fuesen a encontrar. Y ahí Glaser y Strauss, se imaginarán, se pelearon y ya cada uno, es más, se dedicaron a bombardearse entre ellos. Uno publicaba algo y el otro publicaba las razones por las que el otro estaba equivocado y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, en el caso cuantitativo es un poquito más sencillo porque somos más pragmáticos. Ahora vamos a llegar al pragmatismo. Entonces, el empirismo a priori y a posteriori, y a priori es particularmente en base a la revisión de literatura. Ahora, Henry de Saint-Simon, muy importante en la epistemología financiera,
plantea el positivismo a raíz de la Revolución Francesa. Solo el conocimiento científico es válido. Eso quiere decir, todo aquello que puede ser planteado por medio de un método científico es válido. Esto evidentemente puso en aprietos a cualquier método cualitativo. De hecho, hasta antes de la teoría fundamentada de 1957, el 95% de la ciencia, si es que no más, era cuantitativa. Y lo cualitativo estaba absolutamente relegado. Ah, Romy, gracias. 1900, sí me suena más. 1967, gracias. Espectacular. 6-7, y ahora sí. 6-7 porque las ecuaciones estructurales me parece que datan del año 72, me parece. Bueno, luego del positivismo tenemos a Karl Popper, uno de los más importantes filósofos epistemólogos de nuestra era, y plantea el postpositivismo, es decir, la falsación. La verdad está sujeta a falsación. Todos los filósofos previos estaban planteando encontrar la verdad. Y yo me imagino que entre todos los autores que revisaron para el curso del gran Dani Salas, por cierto, ¿cómo está Dani? ¿Cómo lo vieron el año pasado? Yo no lo veo a Dani desde hace 3 años. Se volvió a subir de peso, creo un poco, ¿no? Está un poquito, ¿no? Un poquito sedentario. Se sigue despeinando solo cada vez que dicta clase. Se agarra el pelo y se aloca, ¿sí? Lo máximo, Dani. Bueno. Sí, impresionante. Dani es un caso, es un personaje muy querido, dicho sea de paso en Centro, ¿no? De verdad que es bueno, es doctor en literatura, ¿sabían? Les comentó. ¿No les dijo? Es doctor en literatura inglesa, ni más ni menos. Estudió en Estados Unidos literatura y lee, sí, pues se dedica a leer. Todo el día lee. Una cosa pero impresionante, de verdad. Bueno, dicho sea de paso, la razón por la que bueno, no ustedes, ¿no? Pero la razón por la que suelo encargar el canon sociológico como lectura para mi curso es por Dani Salas. Alguna vez le pregunté, Dani, ¿tú conoces algún texto en donde estén resumidas todas las posturas epistemológicas vinculadas a sociología? Y su respuesta fue bien práctica. No se me ocurre otro texto que no sea el canon sociológico. Espectacular. Leí el canon sociológico, lo comprobé por mí mismo, obviamente, porque me lo dijera Dani, no necesariamente le iba a creer, pero luego de leer el canon dije, sí, efectivamente, ese libro es muy bueno. Así que para defender su epistemología, sugiero revisar el canon sociológico. El postpositivismo, entonces, lo que plantea es el falsacionismo. En dos de mis papers también hago referencia a un autor bastante bueno, Nicholson 2013. Nicholson plantea la verdad. Ahora, yo les pregunto, ¿alguien se animaría a definir qué cosa es verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo definimos la verdad? ¿Qué opinan? Yo creo que sería como una proposición que ha sido comprobada y validada, bueno, eso, que ha sido validada, que es cierta, ¿no? Ok, fantástico. Es cierta, que ha sido comprobada y validada. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser la verdad? Ahora, ¿con qué frecuencia utilizan la palabra verdad? Yo me imagino que con frecuencia, ¿no?
Doctor, ¿se podría considerar también la verdad como una proposición de la cual no se ha probado lo contrario? Mm. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Podría ser válido, sí. Válido, válido. No se ha probado lo contrario, así que, bueno, verdad, pues, ¿no? Ok. Carlos, ¿qué más? Me parece que en realidad la verdad es relativa a la persona, como parte de su paradigma de cómo entiende las cosas y le funciona dentro de las fines que tiene para con su desenvolvimiento social, ¿no? Y metas propias, ¿no? Eso para mí por eso es que es relativo a la persona, ¿no? Ujú, ujú. Ok, de acuerdo, válido, interesante. Muy bien. Em, la verdad, bueno, esto tiene que, claro, requiere mucha filosofía, ¿no? Pero la verdad no es otra cosa que una idea aceptada por una comunidad por determinados motivos. Lo que ocurre es que la verdad puede ser científica o puede no serlo, pero la verdad es aceptada por un grupo humano. Pero esa verdad es temporal. La verdad es un hecho aceptado por una comunidad y que rige su comportamiento y su creencia, y es temporal porque está sujeta a falsación, porque en el momento de que esa verdad se pruebe que es mentira, entonces vendrá una nueva verdad que ocupará su lugar. Y esa nueva verdad se mantendrá como verdad hasta que venga otra verdad que ocupe su lugar. O sea, la verdad o la búsqueda de la verdad no es una búsqueda absoluta, es una búsqueda más bien permanente, no absoluta. El profesor Muy Daniel Salas bien. decía, ¿cómo fe es verdadera Solo sí, por solo curiosidad, sí muchachos, fe? no sé si me escuchan porque todos se han quedado congelados. Sí, sí se escucha. Sí, sí Uy, se Sí se escucha. escucha. se escucha. Sí se escucha. Perdón, Romy, no te escuché bien. Repítemelo, por No, favor. no, es que el Ahora, profesor Salas decía, perfecto. Adelante. ¿me escuchan? ¿Sí? No, el profesor Sí, Salas yo sí te escucho. decía que había un tratado de Tarski que decía P es verdadera, sí y solo sí P. Creo, sí, ahora sí. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? ¿Hola? ¿Me quedé congelada? No sé. Sí se escucha. Yo sí te Sí se escucho. escuchó. Que P es verdadera, sí, solo sí P, y hablaba de que la nieve es blanca, y prácticamente era lo que recuerdo era que no se ha demostrado o no se ha descubierto que la nieve no sea blanca y por lo tanto esa es una verdad. Pero si se llegara a descubrir lo contrario, dejaría de serlo. Es lo que entendí. Excelente, sí, correcto. Exacto. O sea, una lógica popperiana, en otras palabras. La lógica popperiana nos señala que la verdad será verdad hasta que alguien la falsee, o sea, que está sujeta a falsación. Una sugerencia, muchachos, como para, entre comillas, resetear Zoom. Sugiero que todos apaguemos nuestras cámaras y luego las volvamos a prender. Apaguemos todas nuestras cámaras, apaguemos cámaras y volvamos a prenderlas en un ratito, porque todos nos hemos quedado congelados, no sé por qué. Ya está. A ver, vamos a ver si es que con esto recuperamos. La banda ancha a veces se pone angosta, ustedes saben, así que vamos a ver si es que recuperamos un poco de velocidad. A ver, yo voy a prender primero mi cámara. No sé si ahora me ven moverme. Profesor, lo que pasa es que Zoom se Zoom quedó se quedó filosofando. filosofando sobre la verdad.
A ver, vamos a ver. Sí, 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 sí. Así veo, se quedó congelado. A ver, veamos qué tal nos va ahora. O quizás yo pueda tomar alguna acción aquí, quizás soy yo el que tiene la mala señal. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Ujú. Sí, está raro porque por lo menos Carlos sí veo su cámara, pero se ha quedado congelado nuevamente. Así que algo bien curioso, no sé qué está pasando, pero está pasando algo. Está pasando algo. A ver, veamos. ¿Me escuchan, muchachos, ahora sí? ¿O todavía no? Se oye. Sí se oye, sí se escucha. No he perdido su audio. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, entonces creo que lo mejor va a ser por ahora que apaguemos las cámaras porque algo sucede con la banda ancha y está complicada. A ver, vamos a apagar cámaras Se fue. para ¿Se fue? agilizar un poco No, la ahí está. comunicación. No, acá estamos, acá estamos. Vamos a ver, detener video. Qué curioso. A ver, participantes. Más. Mm, ok, bueno. Ok, mientras se pueda escuchar, no hay ningún problema por ahora al menos. Bueno, entonces, como les comentaba, postpositivismo, Karl Popper, importante la, la posición de la falsación, eso es muy importante. Por otro lado, tenemos el pragmatismo. Nosotros hemos escuchado varias veces que ser pragmático es ser práctico, ¿no? La teoría solo se obtiene por medio de la práctica. Ahora, la práctica, fíjense que Charles Sanders Peirce regresa un poco a recoger las ideas de Aristóteles. Y si bien fue científico, un científico que creía en el método científico, finalmente valora la experiencia. Y luego llegamos a un filósofo muy importante, que es Ludwig von Mises, que planteó la praxeología. Las ciencias sociales logran lo que los experimentos, pero sin experimentos. El gobierno no debe intervenir en la economía tampoco. Entonces, normalmente es común que las tesis doctorales de disciplinas como la nuestra sean no experimentales. La razón de lo no experimental radica justamente en eso, que los experimentos tienden a, ahora no son excluyentes, pero tienden a ser más o tienden a estar más vinculados a las ciencias naturales que a las ciencias sociales. Muy bien, entonces, todo esto forma parte de la epistemología financiera. La epistemología financiera podemos llamarla una epistemología
pragmática post-positivista praxeológica, en pocas palabras. Muy bien. Hasta aquí, consultas o comentarios, muchachos, antes de continuar. Profe, yo tengo varias consultas acerca de este tema. Usted mencionó que parte de nuestro paper o nuestra disertación, nosotros Sí. tenemos que sustentar nuestra investigación en base a un sustento epistemológico. Y cada uno de ellos son diferentes. Me queda claro que uno busca la falsación, que uno busca la verdad, que uno busca el experimento. Es decir, mi pregunta puntual es, ¿en qué parte del formato que vimos del paper más o menos enlazo el enfoque epistemológico y alguna recomendación de cómo enfocar justamente esa parte? O sea, ¿cómo funciona esa parte? Ujú. Ya. En realidad, lo epistemológico nos ayuda a entender cuál debería ser nuestro proceso mental, nuestro proceso de razonamiento de las cosas. Porque, por ejemplo, en un paper, si es que nosotros hacemos referencia a un hecho considerado como verdad, eso puede sonar un poco atrevido. Es decir, nosotros no podemos decir en un paper esto es verdad. Lo que podemos decir en todo caso en un paper es esto es verdad, aunque bajo una lógica post-positivista. Y al decir eso, ya estamos poniéndole un calificativo a esa verdad, y es que no nos estamos cerrando a que esa verdad pueda ser potencialmente falseable. Eso es importante. Tenemos que ponernos en la situación en la que nuestra verdad pueda eventualmente ser desmentida por alguien. Y lo otro es, si bien una tesis doctoral normalmente no tiene un acápite donde uno coloca su postura epistemológica, recuerden que la tesis doctoral como documento no es su único problema, porque en la disertación doctoral, cuando ustedes lleguen a sustentar su tesis, lo que va a suceder es que el jurado de tesis les puede preguntar a ustedes cuál es su postura epistemológica. Y evidentemente ustedes tienen que saber cuál es, porque si responden que no saben, el argumento del jurado va a ser, ¿cómo puedes tú pretender ser doctor si no conoces sobre epistemología y cuál es tu postura epistemológica? O sea, te hemos entrenado para escribir una tesis, pero no te hemos entrenado bien para poder defender tu filosofía. Por lo tanto, en la tesis doctoral pueden preguntarles de todo, tenga o no tenga que ver con su tesis. Y si los jurados se proponen complicarles la existencia, se las van a complicar. Por lo tanto, mi sugerencia es que esto lo entiendan desde ya, y lo entiendan bastante bien. Muy bien. Efraín, adelante. Gracias, profesor. Eh, Quería tal vez un poco comentar sobre lo que mencionó respecto al pospositivismo, que dice que la verdad está sujeta a falsación, ¿no? Es decir, hay una verdad que es aceptada por una comunidad o un conjunto de personas, y es verdad hasta que alguien demuestra lo contrario, ¿no? Eso me parece que es lo que se ha mencionado. Pero en mi opinión es una opinión nada más. Si una verdad se demuestra que no era cierta, entonces en realidad nunca fue verdad, ¿no? Porque la verdad no debería ser algo relativo, algo subjetivo, sino más bien algo absoluto. ¿Existe alguna postura filosófica que vaya justamente opuesto a esta postura del pospositivismo? El racionalismo en todo caso.
porque la única idea que se ha mantenido constante y que no ha dejado de ser verdad a lo largo de los tiempos es la existencia de Dios. En otras palabras, Dios como ser supremo, como concepto, como religión o como creencia, es una de las más antiguas en la historia del mundo. Por lo tanto, el hecho de decir que Dios es verdad hasta que se pruebe lo contrario, en realidad no iría o no calza perfectamente con el post-positivismo. En todo caso, decir que existe un Dios y que Dios tiene una serie de características, como por ejemplo que es infinito, que es todopoderoso, omnipresente, etc. Esas características hacen que evidentemente Dios no pueda ser una verdad temporal, tiene que ser Claro. una verdad permanente. Ya. Por lo tanto, Sí. aunque el racionalismo y el pospositivismo tienen enfoques relativamente opuestos, Ujú. forman parte de la historia de cómo se ha venido forjando el raciocinio financiero. Ah, perfecto. O sea, a eso iba la segunda pregunta, si me permite. Entonces, ¿se puede utilizar el racionalismo como una postura de investigación financiera en el ámbito financiero o en general científica hoy en día? Eh, Financiera probablemente no, teológica quizás, financiera no. Ya. Digamos que como estamos hoy, la lógica sería la siguiente. La lógica sería la siguiente. De Aristóteles pasamos a Descartes, de Descartes a John Locke, de Locke a David Hume, de David Hume pasamos a Henry de Saint-Simon, pasamos a Karl Popper. Karl Popper y Charles Sanders Peirce, digamos que no son contemporáneos, pero piensan bastante similar. Y Ludwig von Mises es antiguo a Popper, pero es el que más se mantiene a la fecha. Entonces, si nosotros quisiéramos definir una postura epistemológica hoy para lo financiero, sería una postura post-positivista, pragmática y praxeológica, considerando que el empirismo aplica básicamente para la revisión de literatura, porque le da poder al hecho de lo que tú puedas conocer a priori, antes de entrar a experimentar, o a razonar, o a probar, o a ejecutar tu método. Por lo tanto, tienes un poco de estos cuatro, pero particularmente de los últimos tres: post-positivista, pragmático y praxeológico. Ahora, depende de a quién le preguntes, va a tener una postura más hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, yo me considero más post-positivista, y es muy probable que, por ejemplo, conociendo la postura de Daniel Salas probablemente también es post-positivista. En el caso de personas más vinculadas a la ética humana, de que no se debe experimentar con los sentimientos ni las emociones de las personas, probablemente tenga una postura praxeológica, porque no va con los experimentos o las simulaciones que se suelen dar con ciertas personas para tratar de probar un punto. Y el pragmatismo sí es común a nivel cuantitativo. Para todo lo cuantitativo, normalmente somos pragmáticos. Somos prácticos. Puede ser muy teórico, pero queremos ver resultados en la práctica. Pero para una persona que filosofa y llega a conclusiones intelectuales sin necesidad de poner nada en práctica, no sería pragmático. Pero, pero bueno, digamos que la idea es no tanto encasillarte en uno de estos,
sino simplemente conocer cuáles son las filosofías. Cuando corresponda defender un argumento o mencionar un argumento pragmático, hay que hacer referencia correcta al pragmatismo. Cuando hay que defender una postura post-positivista, ya saben a qué se refiere. Y cuando hay que defender una postura praxeológica, ya saben a qué se refiere. Y son las tres más comunes dentro del mundo financiero. De acuerdo, gracias. Muy bien. Ok. Es un poco enredado, sí. La filosofía nunca ha sido fácil. De hecho, tampoco fue lo mío en la universidad. Poco a poco fui entendiendo estas cosas a raíz del doctorado, sin duda. Ahora, un poco de historia financiera reciente. Es importante conocer el contexto de lo que nosotros leemos y estudiamos. Por ejemplo, a lo largo del tiempo, nosotros hemos ido viendo eventos que han marcado la historia y que han influido sobre las finanzas y la economía mundiales. Por ejemplo, en esta línea de tiempo tenemos, primero, el inicio de la Primera Guerra Mundial, sin duda, ¿no? Con el asesinato del archiduque por parte de Mano Negra. Inicia la Primera Guerra Mundial, evidentemente, el fin de la Primera Guerra Mundial, el siguiente evento relevante, mucha destrucción, mucha muerte asociada a estos eventos. Luego de 10 años, se generó una crisis importantísima, que fue el crack del 29. El crack del 29 se dio por motivos muy particulares. De hecho, por aquí tengo... Ok. Vamos a ver esto rápidamente como para familiarizarnos con el crack del 29, para quienes no lo tengan tan fresco. A ver, vamos a ver. En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Es imposible subestimar el shock. La sensación era de sorpresa e incredulidad. Los inversores novatos habían perdido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. El mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él. Fue muy doloroso. Después, miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. La pobreza te rodeaba por todas partes. Fue muy doloroso. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. Esta es la historia del desastre financiero que confiábamos que nunca volvería a ocurrir. El gran crack. Pero para comprender por qué se produjo el crack, debemos retroceder una década, a una época en la que la confianza estadounidense era tan grande que parecía que los buenos tiempos durarían para siempre. En 1919 los Estados Unidos habían emergido victoriosos de la Primera Guerra Mundial. En el aire se respiraba un ambiente de optimismo. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban exhaustos económicamente a causa de la guerra. Pero la economía estadounidense era boyante y el mundo bailaba al son de los Estados Unidos. Las incertidumbres habían terminado. No parecía haber muchas dudas sobre lo que iba a ocurrir. Los Estados Unidos se encontraban inmersos en el periodo más importante y gozoso de su historia y daría muchísimo que hablar. En
los años 20 la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformaba a los Estados Unidos. Las ciudades se conectaban a la red eléctrica. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los electrodomésticos, que en un principio eran un lujo, ahora se convertían en una necesidad. La industria del automóvil también florecía porque la gente se había lanzado a comprar los nuevos automóviles de Ford y Chrysler. Parecía haber comenzado una era de prosperidad ilimitada. Es el florecimiento de la cultura del consumo y del consumo masivo a una escala nunca vista. Surgió una ideología nueva. Estábamos en una nueva era económica y todos los estadounidenses que se preciaban tenían derecho a ser ricos. Con la facilidad para conseguir créditos y el incremento de la renta disponible, los estadounidenses buscaron nuevas formas de hacerse más ricos. Desde la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos había vendido bonos, los conocidos como bonos libertad, para pagar la guerra. Era una forma de conseguir dinero prestado de los ciudadanos, que a cambio recibían el pago de intereses sobre el valor del bono. Famosos como Charlie Chaplin o Douglas Fairbanks habían sido reclutados para promocionarlos en grandes campañas. Los bonos libertad hicieron que mucha gente invirtiera en valores por primera vez. Por primera vez en sus vidas cobraban intereses cada 6 meses. Y los valores eran algo que podía seguir en los mercados. Cogían el periódico y veían a cuánto estaba su bono cada día. Los bonos libertad crearon una cultura de la inversión. La mayoría de la gente nunca había comprado valores y estos bonos consiguieron que la gente normal se acostumbrara a hacerlo. Personas que nunca habían soñado con invertir en bolsa empezaban a hacerlo, y las acciones perdieron buena parte de su estigma. Históricamente, las acciones habían sido consideradas demasiado peligrosas para la gente corriente, pero en los años 20 la sensación era que invertir en acciones, de hecho, no solo era seguro, sino también fiable y respetable. Este frenesí especulador alcanzó a todo tipo de personas, no solo a profesionales. La gente normal también empezó a participar en un número sin precedentes por todo el país. No solo en Nueva York, sino en otras ciudades, en localidades pequeñas. Por todos los Estados Unidos la gente estaba encantada con la bolsa. A mediados de los años 20, unos 3 millones de estadounidenses invertían en bolsa y Wall Street captaba la atención del público. Con historias de fortunas conseguidas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista, donde parecía que las acciones solo subían, se había asentado. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado para especular en acciones en alza. Esta forma de comprar acciones empezó a conocerse como compra de valores a crédito. El inversor solo tenía que poner una parte del dinero y su corredor aportaba el resto. La cultura del compre ahora, pague después se había extendido al mercado de valores. Comprar acciones a crédito significa que las consigues con dinero prestado. A finales de los años 20, el 90% del precio de compra de las acciones se paga con dinero prestado. No había reglas sobre cuánto dinero podías pedir prestado y la gente pedía sumas enormes para comprar acciones. Podías comprarlas por valor de $100 con solo 25. Los corredores de bolsa te prestaban los otros 75. Y si la bolsa subía, y a finales de los años 20 parecía que todo subía, esos $25 podían convertirse en una inversión que producía 200 o 300. Así que el préstamo de dinero para comprar en bolsa se convirtió en una parte muy importante de la economía estadounidense. De hecho, a finales de los años 20, casi 40 centavos de cada dólar que se prestaba eran para acciones. Muy bien, creo que era mucho más práctico mostrar rápidamente de qué trató el crack del 29, ¿no? Creo que todo mal en general, ¿no? Bastante confiada la población estadounidense, pretender que siempre la bolsa iba a subir, cosa que evidentemente no iba a pasar, ¿no? Un segundo, vamos a compartir pantalla. Ok. Entonces, dentro del crack del 29, una vez que pasaron esos 10 años, el crack del 29 generó una crisis económica a nivel mundial que lo único que hizo fue complicar la situación del mundo,
dado que 10 años después, justo en 1929 a 1939, se inicia la Segunda Guerra Mundial, por una serie de tensiones a raíz de que cuando la economía va mal, entonces se empiezan a dar conflictos de diverso tipo alrededor del mundo. Esta es la razón por la que a la fecha nosotros pensamos pues, que todo lo que pasa en el mundo, la culpa la tiene Estados Unidos, ¿no? Y no es tanto así. Tienen la culpa de algunas cosas, pero no de todo. La Segunda Guerra Mundial fue evidentemente mucho más brutal que la primera. En 1945, la Segunda Guerra Mundial termina, se firma el Tratado de Bretton Woods, y era lo que yo les comentaba, ¿no? Aquí nacen las instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y aquí es que se le encarga a Estados Unidos que sea el principal emisor de moneda extranjera. Por lo tanto, digamos que todos estos acontecimientos están muy entrelazados uno detrás de otro, ¿no? Aparte, en 1955 se da la Guerra de Vietnam. Es una guerra que dura mucho tiempo y que también complicó la existencia a Estados Unidos en algunos aspectos. En 1971 sale Estados Unidos del Tratado de Bretton Woods. En ese momento es que Estados Unidos confiesa que no había cumplido con colocar una onza de oro por cada $36 en su tesorería, en su reserva federal. Y en ese momento fue que no pasó absolutamente nada y nos dimos cuenta que sí podía haber o sí podía existir confianza en un instrumento financiero. Aparte, tenemos también en 1975 el fin de la Guerra de Vietnam. Una guerra que terminó básicamente porque se expandió el movimiento paz y amor, el movimiento hippie, un poco acompañado de la cultura del rock de los 70s, Woodstock y demás. Entonces, además Estados Unidos evidentemente no tenía cómo ganar esa guerra, según ellos la ganaron, no obstante, lo que se sabe es que en realidad la perdieron. Y en 1989 cae el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín generó una explosión de globalización que hasta la fecha pues vivimos con una interconexión cada vez mucho más fuerte entre países, entre personas. Además, marcó el fin de la Unión Soviética y que el comunismo quedara relegado a únicamente algunos países muy puntuales en el planeta. Sin embargo, es curioso cómo en tanto tiempo pueden haber pasado tantas cosas, pero desde la década del 90 hasta donde estamos ahora pasaron muchísimas cosas más. Por ejemplo, en el 92 se firma el Tratado NAFTA, el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte, que promovió comercio exterior entre Canadá, Estados Unidos y México. También en el 95, Clinton rescata al gobierno de Ernesto Zedillo en México, que estaba atrapado entre cárteles de droga y una elección muy controvertida, y Estados Unidos empieza a tener injerencia sobre México, y qué curioso que esto se empieza a dar justo, bueno, no justo, pero luego de la firma del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte. Por otro lado, Bill Clinton, convencido por los banqueros, retira todos los embargos internacionales y firma acuerdos comerciales. Este evento es muy importante en la historia financiera, muy importante, porque, fíjense, desde el crack del 29 hasta 1996, lo que decían los banqueros era, oye,
el Congreso nos ha limitado a no poder invertir fuera del país, o invertir fuera del país hasta determinado monto. No podemos comprar otras divisas solamente hasta determinado monto, no podemos incurrir en ciertos niveles de riesgo solamente hasta determinado nivel. Y lo que argumentaron los banqueros en ese momento fue que ellos se habían portado bien, que ellos no, desde el crack del 29 no había vuelto a pasar nada, ni siquiera durante la guerra de Vietnam. Es decir, no tenían por qué estar preocupados de que fuese a suceder algo similar. Es curioso porque Clinton compra el cuento y les dice, sí, pues tienen razón. ¿Qué sentido tiene estarnos restringiendo como economía si es que desde el 29 no pasa nada como lo que sucedió? Y Clinton decide desregular la economía estadounidense para que los bancos tengan más libertad de inversión en diferentes partes del mundo y con mayores montos y con mayores niveles de riesgo. Luego de esa desregulación, empieza exactamente, Romy, se abrió la caja de Pandora. Era cuestión de esperar a que los banqueros mostraran su verdadero rostro, ¿no? Básicamente. Luego de desregular, empieza la crisis asiática y hubo una crisis también del Fondo Monetario Internacional porque no supo manejar esa crisis asiática. Aparte, en el 2001 se da el escándalo de Enron, un escándalo de ocultamiento de ocultamiento de pérdidas en paraísos fiscales, revientan las .com y también revientan los aviones del 11 de septiembre. Entonces, fue un año bastante convulsionado, como se darán cuenta, y los eventos, digamos, dramáticos, catastróficos, empiezan a concentrarse en un horizonte más pequeño de tiempo. También en 2003, el inicio de la guerra de Irak. Una guerra buscando armas que aparentemente no existieron nunca, pero parecía ser que Estados Unidos quería impulsar su industria militar y por lo tanto era un buen negocio entrar a Irak. Y en 2008 revienta esa caja de Pandora que dice Romy que abrieron, efectivamente, la crisis de las hipotecas subprime. Esa crisis se dio primordialmente por la paquetización de las hipotecas, es decir, por el hecho de que hipotecas de personas no bien calificadas en el sistema financiero empezaron a empaquetarse en portafolios de inversiones que luego eran vendidos como los famosos CDOs, los Certificates of Depository, bueno, no me acuerdo, pero eran CDOs. Ah, buen punto, Carlos. Espectacular. Eso sí no lo tenía yo acá. 2008 nacen las criptomonedas, gracias. Espectacular. Es más, creo que voy a actualizar la línea de tiempo porque no tenía las criptomonedas en el radar. Tienes razón. Tienes razón. Luego de 2008 sería entonces criptomonedas y crisis hipotecaria subprime. 2011 termina la guerra de Irak, se le acaba el gasto. Ustedes saben que el PBI está compuesto de gasto público, inversiones, consumo interno y la balanza comercial. El consumo interno en Estados Unidos es brutal, son súper consumistas. Además las inversiones todo el tiempo. Es uno de los principales inversionistas del mundo. Pero el gasto público depende de cuántas obras o cuánto dinero gaste el gobierno. Entonces, mientras más conceptos tengan para gastar, mayor será su PBI. Y desde luego, 2020, COVID-19. Tema que todavía tenemos a cuestas el día de hoy. Fíjense que en un horizonte de entre 1900 y 1910, bueno, podríamos citar un poco pegadito ahí la Revolución Rusa, ¿no? Pero en 110 años, ¿cuántas cosas han sucedido? Y seguirán sucediendo, por supuesto, eventos que tienen directa injerencia sobre el mundo financiero. Conocer esta historia financiera es relevante porque ahora que pretendemos, o al menos, bueno, dos de ustedes tienen tesis financieras,
Es importante saber en qué contexto se dieron en su momento las variables de estudio o qué experiencias internacionales existen respecto a los fenómenos que ustedes vayan a estudiar. Desde luego, hay menciones honrosas y tenemos, por ejemplo, la crisis de los tulipanes entre 1634 a 1637. Increíble que esto no se haya divulgado en su momento, y en el crack del 29 pasó lo mismo que la crisis de los tulipanes de 1637 en Holanda. Los bulbos de tulipán empezaron a comercializarse como si fueran commodities, los precios se inflaron, y el bulbo de tulipán empezó a cada vez costar más caro, hasta que alguien dijo, oye, pero ¿y por qué tendría que comprarlo? Simplemente, ¿sabes qué? Está muy caro, no lo compro. Y alguien más dijo, sí, tienes razón, ¿para qué voy a comprar? Y alguien dijo, bueno, si ya nadie va a comprar, entonces yo vendo lo que tengo, ¿no? Y voy a bajar un poco el precio. Pero el del costado también quería vender y bajó más el precio, y así hasta eventualmente generar o mejor dicho, que reventara la burbuja. Es curioso cómo hay eventos a lo largo de la historia que ya los hemos vivido como humanidad, pero nos toca repetir esa historia por desconocimiento, ¿no? Por otro lado, tenemos la crisis de los misiles de Cuba en el 62, una mención honrosa también. Simplemente fue parte de la Guerra Fría, ¿no? Te amenazo con que te voy a matar, y yo te amenazo con que te voy a bombardear, y te amenazo con que te voy a bloquear, y yo te vuelvo a amenazar, pero al final simplemente no se dio, ¿no? Por otro lado, también una mención honrosa a la creación de la zona euro, un intento de que el euro reemplazara al dólar para que Europa pueda tener la hegemonía económica que pudo haber tenido de no haber sido el campo de batalla de las dos guerras mundiales, ¿no? Europa es un continente muy desarrollado, pero económicamente, macroeconómicamente no ha logrado tener la relevancia de Estados Unidos, porque ahí se peleó todo el mundo. Entonces es un poco difícil que Europa pueda lograr lo mismo que Estados Unidos tiene hoy en día. Ni siquiera como zona euro, entiéndase, ni siquiera como una Unión Europea de varios países. Muy bien. Entonces, dicho esto, bueno, los principales conceptos los podemos revisar mañana junto con los mercados. El valor del dinero en el tiempo figura como una referencia importante, sí, como para que ustedes revisen de qué trata o qué concepto es importante en matemática financiera. Evidentemente me refiero al interés compuesto. Más allá de ello, muchachos, creo que hemos logrado cubrir satisfactoriamente nuestros temas de hoy. Además, quisiera hacer algunos anuncios. Primero, nosotros nos volvemos a ver el jueves. Mañana tienen clase con el doctor Peña, así que éxitos con esa clase. El jueves nos vemos, y he modificado el sílabo, ahora no se asusten, lo voy modificando para que refleje lo que vamos haciendo. Dado que hubieron 2 personas que el día de hoy no expusieron, entonces los he asignado para determinadas fechas. Por favor, presten atención. Ya está colgado el sílabo igual en su nueva versión, pero de todas maneras sería bueno explicitarlo ahorita en clase para que estén preparados. Dentro del sílabo, modifiqué el hecho de que hoy no le tocaba exponer a Cristian, pero como expuso, entonces ya coloqué su paper en el día 1. Hoy han expuesto a Andrés Arteaga, Efraín Chávez y Cristian Villar. También hemos desarrollado la introducción a la investigación financiera que estaba planificada. Durante el jueves estaban programados Jean-Pierre Franco, Carlos González, Norberto Osaka y Nelson Guamán. A ellos se les suma Nelson Ashton, que va a exponer en primer lugar ese jueves. Está Nelson Ashton el jueves.
El sábado estaban programados Juan David Huertas, Jesús Munaico e Isabel Quicaño. A ellos se les une Roger Corcuera, que empezará con las exposiciones el día sábado. El resto del cronograma sí se mantiene, dado que ya no ha pasado nada respecto a los días 4, 5 y 6, con la excepción de que el día 4, como Cristian expuso hoy, entonces el día 4, Cristian ya no va a exponer su paper, sino solamente su propuesta doctoral. Por lo tanto, el día 4 tenemos a Romy Vázquez, que va a exponer su paper y también va a exponer su propuesta doctoral, y Cristian va a exponer únicamente su propuesta doctoral. El resto del cronograma se mantiene tal cual. Así que, de todas maneras, he colgado la versión actualizada del sílabo para que la tengan a su disposición y puedan tener una referencia actualizada a la fecha de cómo vamos, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario adicional. No se preocupen que vamos a seguir conversando de nuestros temas doctorales en los 5 días que restan. Espero que estos temas les sirvan y les sean de gran utilidad para ir fortaleciendo sus habilidades de investigación y pensamiento doctoral. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Consultas, comentarios, inquietudes, reflexiones finales? Nelson, adelante. Gracias, profesor. Profesor, una consulta. Los que no pudimos subir a tiempo los archivos de los entregables, ¿de qué manera lo podemos entregar o basta solamente con la presentación que vamos a hacer? Por lo pronto, yo tengo las presentaciones colgadas para evitar que ustedes ya luego estén estresados haciendo modificaciones y además corriendo con los entregables y que la mayoría falle, porque siempre pasan cosas, eso yo lo entiendo. Entonces, pongo fechas para que ustedes se puedan organizar. Sin duda voy a revisar archivos de presentaciones que quiera yo volver a revisar, volver a constatar, pero en su caso no es necesario que vuelvan a colgarla, o mejor dicho, no es necesario que las cuelguen. Con la exposición de ese día será suficiente. De todas maneras, porque entiendo que no llegaron a terminarlas, por lo tanto no podría pedirles que cuelguen la versión final, porque no había versión final. Por eso es que recibirán una penalización no demasiado dura. De hecho, el sílabo es bastante duro, trataré de que no sea una penalización tan dura, pero tienen que recibirla, ¿no? En el caso de Cristian, que se ofreció hoy día para reemplazar, pues recibirá también una compensación por el hecho de haberse ofrecido, ¿no? Básicamente eso. Fuera de eso, tranquilos. Preparen su presentación y sigan el cronograma tal y como lo he anunciado hoy. Perfecto, profesor. Gracias. Muy bien, a ti, gracias, Nelson. Roger, adelante. Sí, creo que lo mencionó, me parece en el bloque anterior, solamente para confirmar los grupos, aquellos donde el compañero se ha retirado, uno ya continúa solo los trabajos que nos quedan, ¿no? Correcto. No quiero decir que les va a ir mejor, pero la verdad es que a veces coordinar con alguien es complicado. Yo siempre me he caracterizado por trabajar mejor solo, cosa curiosa. De todas maneras, aprovechen el trabajo y sí consideren lo que les dije al inicio de la clase de hoy, bueno, al inicio del día de hoy, que es que a las personas que se han quedado solas, yo debería prestarles no solamente más atención, sino que al tener que lidiar con menos autores, es mucho más viable que sus trabajos se encaminen hacia papers. Por lo tanto, es una excelente oportunidad. No lo vean tanto como una desventaja en mano de obra, véanlo como una ventaja en que directamente yo podría calificar como el segundo miembro desde ya, porque evidentemente tienen que apalancarse de mí, escribirme, involucrarme. Yo encantado de ayudarlos en este proceso, en estas 2 semanas, y además una vez que entreguen su trabajo final, ya luego también podemos emprender un paper si es que está dentro de sus expectativas. Yo no los puedo obligar,
pero si es que lo deciden así, encantado. No se preocupen. Muchas gracias. Adelante, muchachos, fuerza. Efraín, adelante. Gracias. Una consulta sobre el próximo entregable, que es el día domingo, el entregable 4. Nos ha planteado entregar por lo menos 3 partes de la propuesta del artículo, ¿no? Que es la introducción, revisión de literatura y metodología. La pregunta es si tiene algún formato o un modelo de cómo puede ser el documento, ¿no? Para guiarnos de cómo debemos de redactarlo. Porque, por lo menos para mí, revisión de la literatura, no sé muy bien a qué se refiere. Es decir, poner una lista de fuentes bibliográficas o a qué se refiere con ese punto. Bueno, pero justamente por eso yo les comentaba que es importante ir captando la estructura de los papers que han ido ustedes revisando. La revisión de literatura no es únicamente una lista de referencias, eso sería en todo caso la bibliografía o las referencias, ¿no? La revisión de literatura es un texto explicativo, argumentativo, en donde se van desarrollando gradualmente ideas. Por ejemplo, si tú vas a trabajar KPM, la revisión de literatura sería: el KPM surgió en tal año, autor, 1960 y tantos. Sin embargo, ha sufrido modificaciones, autor, 1988. Y así sucesivamente. Tienes que averiguar todo lo que puedas sobre tu tema de investigación. Esa es una revisión de literatura. La revisión de literatura no es otra cosa que, bueno, lo que le llama Rubén Guevara la RDL, tienen que haber hablado sobre eso en seminario de propuesta de investigación, y consiste en revisar el bagaje científico vinculado al tema escogido para el artículo que tienen que presentar hasta este sábado. Entonces, perdón, hasta este domingo. Entonces, si toman alguno de los papers que yo les he encargado leer, van a notar también que tienen, como bien dijo, lo mencionó Andrés, la estructura de un paper tiende a ser abstract, introducción, revisión de literatura, método, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones, y además yo agregaría también oportunidades de futuras investigaciones. Esa parte de revisión de literatura, dado que han leído papers, o bueno, no sé si los habrán leído para epistemología, pero sí vienen leyendo papers para los cursos de Jorge Peña y míos. Entonces ya con eso, el estilo de la revisión de literatura de los papers encargados es el estilo que se espera en una revisión de literatura de cualquier paper, de su tesis, y en este caso de la tarea asignada. Básicamente es eso. De acuerdo, mucho más claro, gracias. Muy bien, fantástico, qué bueno, qué bueno. Vamos avanzando entonces, muchachos. La única forma de que ustedes avancen en la capacitación, porque ya saben que ustedes están aquí para ser entrenados en pensamiento doctoral, en objetividad, en rigurosidad, en robustez, en exigencia, en autoexigencia. Así que ese entrenamiento se tiene que dar, obviamente, encargándoles cosas que les van a sumar en ese proceso. Más bien, dado que ya estamos a punto de terminar, porque ya son las 4:27, entonces no me queda más que desearles una extraordinaria clase el día de mañana con Jorge Peña. Saludos a Jorge. Y nos vemos el jueves en clase, muchachos. Esperemos que la señal esté un poco mejor de lo que estuvo hoy. Así que cualquier cosa, por favor, encantado, me pueden escribir para ayudarlos. Quienes expusieron hoy recibirán un correo con la nota asignada, ¿de acuerdo? Así que no se sorprendan, cuando les llegue el correo van a tener una nota asignada. Voy a mandarles un pequeño correo resumen de la clase de hoy. La grabación estará en Canvas. La presentación que he usado hoy la colgaré también en Canvas. Y espero en la medida de lo posible poder corregir también sus ensayos individuales respecto a la importancia de la investigación científica en finanzas. Muy bien, muchachos, eso era. Que les vaya muy bien. Buena tarde, que tengan una buena clase mañana y nos vemos el jueves.
Gracias. Ok, doctor, gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Nos Buenas vemos. tardes.